Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión vamos a conversar con el destacado consultor político, Alfredo Dávalos López. Alfredo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, mi Muy bien, mi estimado estimado Jacinto, Jacinto. un gusto compartir con toda la gente que nos sigue. Y pues bueno, estamos en el chuchaqui electoral, ¿no? Justamente hemos contactado con Alfredo Dávalos para conversar lo que fueron ayer las elecciones presidenciales en Ecuador y sobre todo los resultados electorales que declararon ya a la medianoche como ganador en esta elección presidencial al señor Guillermo Lasso, quien en términos generales, revisando los porcentajes de aceptación de la votación, tendría 52 puntos y Andrés Arauz tendría como 48 puntos, es decir que el triunfo del señor Lasso fue por 4 puntos. ¿Cómo entender esta victoria del señor Guillermo Lasso, Alfredo? Le escuchamos. Bueno, varios análisis, mi estimado Jacinto. Empezaría primero por la victoria de Arauz sobre Guillermo Lasso en la primera vuelta por alrededor de 13 puntos. Me parece que no entendieron, y creo que esto es importante para la gente que nos sigue, poderlo explicar de manera mucho más pedagógica y gráfica, que el 50%, incluso ya quitando el tema de los votos válidos y nulos, o sea, el 60% de los ciudadanos no votaron ni a favor de Lasso ni a favor de Arauz. De hecho, 7 de cada 10 ciudadanos votaron en contra de Lasso y 7 de casi 6.5 ciudadanos en contra de Arauz, ¿no? O sea, lo que quiere decir que tenían que conquistar ese 50% de ciudadanos que no votaron por ellos, ¿no? O sea, eso daba cuenta que la ciudadanía hoy estaba esperando un candidato joven, un candidato nuevo, que fíjate que es paradójico lo que te estoy diciendo, porque Arauz, si bien es cierto, era joven. Y bueno, me parece que ante la campaña tan mala de todos, tan surrealista, quitando a lo mejor por ahí la de Javier Herbas y algunos chispazos de Yaco en la primera vuelta, me parece que quien mejor compone o recompone la estrategia es Guillermo Lasso, sobre todo las 2 últimas semanas después del debate. Me parece que lograron tanto él como su equipo leer muy bien las distintas preocupaciones y necesidades que tiene que ver con la realidad de la gente, y ayer lo pudimos analizar a través también incluso de otro medio de comunicación, incluso el discurso en vivo de Lasso, que fue un discurso muy interesante. Y en ese discurso se apelaba a lo que fueron estas 2 semanas, o sea, sus mensajes clave y sus segmentos clave, hablando en primer lugar el tema de las mujeres, las adolescentes embarazadas, por otro lado de los grupos LGBTI y por último el tema de los jóvenes universitarios, ¿no? Que hoy se han quedado fuera o que no han podido acceder a alguna carrera universitaria por el sistema, ¿no? Con la eliminación que él propone del CENESID. Y en cambio, del otro lado, vemos una campaña que no entendió, por ejemplo, Jacinto, que ya había ganado o ya tenía el triunfo por el voto correísta, y el 99% de los correístas votaban por Arauz, no había otra, y se dedicaron a seguir haciendo campaña para los correístas. No entendieron que tenían que conquistar este 50 o 60% del cual te estoy hablando, ¿no? Y me parece que la figura de Rafael Correa, si bien es cierto, yo algún momento, y creo que lo conversábamos en algún otro espacio contigo, que el mejor estratega de Arauz se llamaba Lenín Moreno, creo que hoy el mejor estratega de Guillermo Lasso se llama Rafael Correa. Me parece que Rafael Correa en las últimas semanas se debió de haber hecho un lado. Me parece que hoy la gente nos demuestra que está cansada de la bronca, que está harta de los insultos, y me parece que incluso revisando los videos de esta última semana donde acusaba de manera y gritaba contra la prensa, contra los banqueros, contra ciertos grupos empresariales, y eso la gente hoy está harta. Y aquí viene la paradoja, ¿no? Que a pesar de que Arauz era el candidato joven, quien me parece que logra captar el voto joven se llama Guillermo Lasso. Entienden algo que también es fundamental, mi estimado Jacinto. Esta elección iban a entrar
un 5% de jóvenes que es voto facultativo, pero iban a entrar al padrón. Y tú sabes, empezaron a manejar todas estas herramientas, ¿no? Entonces, me parece que hubo una mejor lectura, una mejor estrategia, insisto, en la segunda vuelta, no así en la primera, y de parte de los correístas, error tras error, me parece que además 3 equipos, por un lado los correístas duros, por otro lado el equipo de Arauz y por otro lado el equipo de Rabascal, ¿no? Y algo que por lo general termina casi siempre pasando en las campañas, y tú lo sabes, el tema del triunfalismo, el tema del ego, y yo siempre digo que esto es como el fútbol, ¿no? A pesar de que pensábamos que había un empate técnico, resulta que Guillermo Lasso ya desde el día jueves, y yo te lo digo porque también tengo un programa que se llama Radiografía del Poder, y entrevisté a Carlos Granda, que es gerente general de la empresa Estratega Consultores. Ellos ya tenían una encuesta donde el crecimiento de Lasso había sido de 14 puntos, o sea, y si seguían pasando los días, o sea, si hubiéramos tenido una semana más de las elecciones, la diferencia hubiera sido mayor, o sea, realmente, te digo, por un lado hubo una recomposición de la estrategia, leer claramente las distintas preocupaciones y a los distintos grupos o los distintos segmentos que eran claves para ganar la elección, y del otro lado me parece que demasiado triunfalismo, demasiada soberbia, demasiado ego y demasiadas voces en una campaña que, como tú bien lo sabes, es al igual que el fútbol, tiene que haber un solo entrenador y tiene que ser totalmente disciplinada para conseguir el objetivo final, que es el triunfo, ¿no? Alfredo, al final los electores en Ecuador terminaron otra vez votando contra Rafael Correa y contra Guillermo Lasso también. Así es, mi estimado Jacinto, tal y cual pasó en el 2017. Lamentablemente no tuvimos un voto por el candidato, por sus propuestas, que además siempre quedaron, lamentablemente esta campaña fue muy banal, fue muy de titulares, o sea, al final nos dijeron qué proponían, pero nunca cómo lo iban a hacer. Por ejemplo, Guillermo Lasso prometió lo de 9 millones de vacunas, los intereses al 1%, veamos ahora cómo lo logra, cómo lo hace, porque tú sabes, es un país complicado. Entonces sí, efectivamente, volvemos a vivir eso, o sea, de que fue un voto más visceral que razonado, o sea, fue un voto que salió de las entrañas de la gente, y en este caso, a diferencia del 2017, ahora terminaron por castigar a Rafael Correa, ¿no? Es así, o sea, pesó más hoy el anticorreísmo que el antilazo, ¿no? Entonces, creo que la gente se pronunció, insisto, la gente hoy está cansada, y aquí también abriría paréntesis, Jacinto, algo que no están analizando muchos medios de comunicación, incluso a lo mejor la propia candidatura de Lasso o algunos analistas políticos, el gran porcentaje de nulos y blancos prácticamente llegan a 2 millones, y si a eso le sumas el 30% de ausentismo, o sea, estás hablando que un gran porcentaje de la población no votó por ninguna de las dos opciones. O sea, eso quiere decir que el Ecuador de hoy ha cambiado drásticamente. Este Ecuador de hoy está exigiendo en verdad nuevos líderes, nuevas políticas, nuevas formas de gobernar junto a ellos. O sea, me parece que nos están dando desde la primera vuelta un claro mensaje, ¿no? Lo que te decía, un 50% que con votos válidos, pero sin los votos válidos se termina siendo el 60%, les dicen que no a los dos candidatos, y hoy te digo, un porcentaje de casi el 40% donde no se pronuncian a favor de ninguna de las dos candidaturas. Eso es muy cierto, acabo de revisar la página del Consejo Nacional Electoral y los votos nulos y los votos en blanco suman cada uno más de 1.700.000 votos, es decir, que sumados ambos vienen a ser como 3,5 millones de votos, una cantidad de votos realmente altas, es decir, que Yacu Pérez prácticamente casi mantiene la votación que sacó, cerca de 2 millones, al promocionar también el voto nulo. Así es. Entonces, hay gente que cree que pues sí, Yacu le dio. Me parece que una gran parte pero eso se debería de investigar, pero una de mis hipótesis es que una gran parte de los compañeros y compañeras indígenas terminaron efectivamente siendo disciplinados y anularon su voto, y me parece que sí, otro porcentaje no mayor terminó inclinándose de alguna forma por el tema de la candidatura de Guillermo Lasso. Me parece que el tema de Vargas,
le juega un tema negativo a la candidatura de Arauz, el haber sumado Isidro Romero, que no te sumaba ni medio voto, sumar a Jimena Peña, que en algún rato había sido tachada de traidora, y ahora cogerla y también permitir que ella diera un mensaje, le pasaron jugando una mala pasada a la candidatura de Arauz, ¿no? Insisto, la candidatura de Arauz tuvo serios y graves errores, y lo que es clave, mi estimado Jacinto, si la candidatura de Arauz empataba o ganaba Pichincha, el virtual presidente hoy sería Andrés Arauz, porque él gana toda la costa, pero efectivamente quien le da el triunfo a Guillermo Lasso es Pichincha, y en Pichincha le da prácticamente Guillermo Lasso a Arauz un 2-1, ¿no? Eso también vamos a preguntarle a Alfredo Dávalos. ¿Por qué pierde en Pichincha tanto en la primera como en la segunda vuelta? En Pichincha y en Quito pierde Andrés Arauz y gana Guillermo Lasso. Porque el voto de Pichincha y sobre todo en especial el voto de Quito es un voto mucho más político, como tú bien lo sabes, Quito es la capital política, es un voto ahí sí más razonado, y me parece que en algún momento todos los temas que tienen que ver con los escándalos, ¿no?, que ha habido de corrupción, vinculados al tema del correísmo, me parece que han calado de alguna u otra manera en la ciudadanía, ¿no? Y además lo que te contaba, ¿no? Estos jóvenes que hoy votan por primera vez fueron muy pequeños cuando el tema del correísmo, ¿no? Entonces ellos prácticamente viven en un país que no era el país de la partidocracia, o ese país de antaño, o ese país de hace muchos años, ¿no? Les tocó vivir a lo mejor este país de Lenin, que todos sabemos es un gobierno desastroso, y yo creo que cualquiera de los dos candidatos que ganara va a ser mucho mejor de lo que ha hecho Lenín Moreno. Pero sí te digo, me parece que estos jóvenes nunca pudieron hacer esa comparación de lo que fue el Ecuador de antes y el Ecuador con Rafael Correa, entonces como que no había la posibilidad de poder comparar, ¿no? A ellos les tocó vivir en este Ecuador de Lenín Moreno, y te digo, para ellos me parece que fue clave que hoy están ellos preocupados, eso es importante decirlo, por temas que tienen que ver con las causas. Por eso es que a Herbas y a Yacu les va tan bien en la primera vuelta, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los temas animalistas, que tienen que ver con los temas antimineros, que tienen que ver con los temas de voluntariado, las organizaciones no gubernamentales o las fundaciones, y así se movilizan los jóvenes. Y te digo, me parece que estos jóvenes entendieron que al final el mensaje de la universidad, el mensaje a lo mejor del tema de los empleos, pues tenía mucho más que ver con el tema Lasso, ¿no? Si bien es cierto, Arauz tenía una propuesta muy interesante del copago, al final nunca lo terminaron de explicar, los jóvenes ni siquiera entendían con qué se comía el tema del copago, y era una propuesta muy interesante donde el Estado pagaba la mitad del sueldo al joven y la otra mitad la pagaba, por ejemplo, la empresa privada, ¿no? Entonces, si te fijas, no fue bien vendida esa propuesta no terminó calando. También la del 1 por 1000, ¿no? Lo de las 1000 familias, o sea, se pensó, y sobre todo del lado de los votantes de Lasso, un poco, y te lo digo por el estudio que te comentaba que recién hicimos en los primeros días de marzo, donde la gente nos decía, no, pues eso es para seguir fomentando la vagancia. Y efectivamente este proyecto era muy interesante porque era para si gente quería emprender con esos $1000, o gente que necesitaba para poder pagar sus deudas o para poder volver a levantar su negocio, pero te fijas, tampoco fue vendido de esa manera. Entonces tienes graves errores de comunicación, tienes graves errores de lograr vender las propuestas, tienes muy malos candidatos, los dos candidatos eran muy malos, y algo que es también importante, ¿no? O sea, ninguno de los dos candidatos conectaba emocionalmente, pero peor, o sea, resulta que quien parecía más bien el joven era Lasso, y quien parecía viejo pues era Arauz por las propuestas, por la comunicación, por las cosas que incluso respondía y copiaba Lasso, ¿no? Incluso te digo, en estos estudios la gente nos decía, o sea, no puede ser posible que el joven no esté llegándonos a nosotros los jóvenes, ¿no? Al final,
los votos de los jóvenes se fueron donde Guillermo Lasso, es decir, que pesó grandemente la contratación de estos dos estrategas que trabajaron con Javier Hervas en la parte final por parte de Guillermo Lasso, quien empezó a usar el TikTok, a aparecer como jovencito con los zapatos rojos. Eso pesó más que las propuestas que hacía Arauz para los jóvenes. Sí, que además cabe decir, los dos estrategas son exalumnos míos del programa de consultoría política. Te imaginas, estoy como mamá gallina, Juan Mateo Zúñiga y Gabriel González, Crudo Ecuador. Realmente fue un gusto y un honor, pues, que hayan llegado a estas grandes ligas y sobre todo dos éxitos. Primero el tema de la campaña de Hervas, como tú bien lo señalabas, y hoy el tema de la campaña de Lasso. Entonces te digo, me parece que desde esa perspectiva se logra entender muy bien el tema de cómo lograr conectar con los jóvenes. Entonces, del otro lado, me parece que lamentablemente, a pesar de que tenías un candidato joven, nunca logró esa conexión, ¿no? Y más allá de la conexión, o sea, porque yo, por ejemplo, muchos de mis alumnos que iban a votar por Lasso me decían, híjole, Alfredo, es que se ve un poco ridículo, no sé, no me gusta que haya cambiado, incluso mis papás y mis abuelos no lo reconocen, a ellos también un poco les molesta, ¿no?, este nuevo Lasso. Pero te digo una cosa, Jacinto, por lo menos marcaron agenda, y eso fue algo que la candidatura de Arauz no hizo. O sea, esa parte es importante entender, que más allá de lo que tú decías de los zapatos rojos, del cambio de imagen, que además lo de los zapatos rojos fue muy interesante y muy simbólico el día de ayer, el día de las elecciones. Tú salías a los distintos recintos electorales y veías efectivamente mucha gente que se los ponía, o mucha gente compartiendo en las redes que se estaba cambiando para ir a votar y ya traía sus zapatos rojos. O sea, fue en verdad un tema simbólico que logró calar en la ciudadanía. O sea, ahí sí, efectivamente, hubo un tema emocional que logró conectar, ¿no? Entonces, te digo, me parece interesante analizar, pues, que hay un voto de joven, hay un voto nuevo de estos nuevos electores que por primera vez iban a votar, pues que entendieron mucho mejor el mensaje y les caló mucho más que los mensajes que eran disparados a lo mejor por ocurrencias. Digo, yo creo que el gran problema de la campaña de Arauz es eso, haber tenido distintos equipos, distintas voces, distintos voceros, y que unos dispararan por un lado, otros por otro, 3 estrategias o 4, y te digo, y un Rafael Correa que me parece que debió de haberse quedado guardado estas 2 últimas semanas. Me parece que él es uno de los grandes causantes, ¿no?, de la derrota de Andrés Arauz. Rafael Correa ya le hizo perder también a Barrera, de la alcaldía de Quito con Rodas, y ahora se repite este mismo fenómeno. Le hace perder a Arauz contra Guillermo Lasso. Sí, así es, o sea, le hace perder, y te digo, no solo él, ¿no? Me parece que, o sea, creo que las campañas es como este mito, ¿no?, de que León Férez Cordero le hizo perder a Nebot con sus declaraciones contra Bucaram, tú recordarás. Pero me parece que aquí es un cúmulo de errores. O sea, si bien es cierto, creo que Rafael Correa es uno de los responsables, pero insisto, tienes también un mal candidato. O sea, fíjate, hay que analizar muchas cosas. Rafael Correa, por un lado, un mal candidato, un mal mensaje, buenas propuestas que no fueron bien comunicadas, una pésima comunicación, a lo mejor 3 o 4 estrategias, división interna, 0 disciplina, demasiado ego, mucho triunfalismo, confianza desmedida. Y te digo, me parece que si Pichincha era clave, y por eso es clave la investigación, y por eso te lo repito, si tú tienes una investigación donde dice Pichincha no lo puedes perder, tienes que echarle todos los esfuerzos a Pichincha, pues dale con Pichincha. Pero ahí te das cuenta que como digo yo, estas investigaciones y estas estrategias muchas veces se las terminan pasando por el arco del triunfo, ¿no? Es muy cierto, debe ser que existió ya mucho triunfalismo, porque yo recuerdo haber pedido una entrevista ya al final de la primera vuelta con Rabascal y nunca me dieron la entrevista. Entonces se ve que ya estaban seguros que iban a ganar la presidencia y la vicepresidencia. Claro, o sea, imagínate, ese es el problema. O sea, y te lo digo, en este estudio que hicimos, incluso un joven nos decía que él en algún momento le había pedido una foto a Andrés Arauz y que él le dijo, ¿sabes qué? No me la puedo tomar contigo porque ya tengo otra reunión, otro evento. ¿Te imaginas? O sea, este joven que a lo mejor
chuta iba a votar por Arauz, este hecho hace que, o sea, puede parecer una tontería o una banalidad, pero tú sabes, esto incluso, y si son ciudades pequeñas, se empieza a transmitir a través del boca a boca, o sea, es decir, este cuate ni siquiera se quiso tomar una foto conmigo, y lo que tú señalas, o sea, tú no puedes desdeñar entrevistas, no puedes dejar plantados a periodistas, o sea, no puedes confiarte, insisto, las encuestas son una fotografía del momento, de la realidad, y si tienes otro tipo de estudios que te están dando cuenta por dónde debe ser. O sea, el problema es eso, como tú bien lo decías, Jacinto. Cuando tienes estos triunfalismos, cuando tienes estos egos, por lo general lo que yo llamo alejos, y no sé si en algún programa tuyo lo hemos comentado, que son quienes terminan rodeando a los políticos. ¿Y por qué alejos? Porque entre más consejos vuelven a los políticos bien pendejos, que es el círculo íntimo, y esta gente, por lo general, ¿sabes lo que termina haciendo? Los bloquea a los candidatos y no permite que otras personas se acerquen, que incluso pueden llegar a aportar a la misma campaña, ¿no? Yo conversé con varios asambleístas electos, ¿no? De la Revolución Ciudadana, y ellos tenían clara la película de todas las cosas que había que recomponer, todas aquellas cosas que se debían de cambiar, ¿no? Y sobre todo, te digo, tenían claro la importancia de no perder Pichincha. Entonces uno dice, oye, si tu equipo de asambleístas ya electo tiene clara la película, no puede ser posible que el equipo estratégico y el equipo cercano al candidato, pues no lo tengan claro, ¿no? Entonces te digo, para mí no es como una gran sorpresa, o sea, te digo, si bien es cierto, en algún momento sí pensé que iba a ganar por un amplio margen, te digo, después del debate me parece que se empezó a cerrar y a mejorar o a recambiar la estrategia de Lazo, y efectivamente, pues nos da cuenta de que en un lado hubo un recambio de lo que tú decías, de equipos, de estrategia, de mensaje, de comunicación, y en el otro lado se quedaron ni siquiera con lo mismo, se quedaron pensando en que en el voto correísta les iba a alcanzar, y ese es un grave error. Me parece que les faltó sacar calculadoras, echar números, y bueno, uno incluso ve los tweets de hoy del expresidente Correa, ¿no? Que dice, pensábamos que íbamos a ganar, nuestros datos nos decían lo contrario, ¿no? Y pues no es cierto, no tenían datos tan certeros, o te digo, efectivamente les faltó investigar en lo más profundo y sobre todo en Pichincha, y te digo, y sí había esas investigaciones, pero lamentablemente pues no se tomaron en cuenta, ¿no? Alfredo, es que estos alejos que tú dices en realidad terminan rodeando a los candidatos o a las autoridades electas en una especie de urnita de cristal. Ojalá a Lazo y a Alfredo Borrero no les terminen también atrapando en esa urnita y se alejen de poder cumplir las promesas que han ofrecido. Sí, totalmente. Además, mi estimado Jacinto, que tienen una labor titánica, ¿no? Primero, pues un Ecuador, como yo vengo señalando en varios medios, hoy me han entrevistado de Argentina, de Paraguay, en otros medios de comunicación, radiales, televisivos, y yo vengo sosteniendo que efectivamente hoy el Ecuador está en estado de coma, ¿no? Y además en estado de coma, pues tienes que solucionar problemas rápidos, inmediatos. Lazo, por ejemplo, prometió 9 millones de vacunas. Entonces, tú sabes, tenemos un país en crisis económica. Yo vengo comparando esto con una olla de presión, ¿no? Con muchos ingredientes. El tema sanitario a través de la pandemia o de la COVID. Tienes, por otro lado, el tema de la crisis económica, pero tienes también el tema de lo social que está desbordado, tienes por otro lado la falta de liderazgo, la credibilidad en las instituciones, el tema de la inseguridad. O sea, te fijas, es una olla de presión que en cualquier rato podía estallar. Yo, por ejemplo, les decía a los amigos y colegas de Argentina, yo ayer estaba muy preocupado que fuera muy cerrado el tema, porque si hubiera sido como 2017, mi gran miedo es que en verdad, o sea, hoy con cualquier chispita esto podía detonar. Creo que hoy lo que efectivamente le ha salvado a Lenín Moreno, y hace rato conversaba con un colega y socio mexicano que me decía, Alfredo, ¿y por qué no se cayó Lenín Moreno? Yo le decía, su gran salvavidas fue la COVID. Si no hubiera tenido, tú lo sabes, la COVID, Lenín Moreno se caía. Hoy, por ejemplo, y tú lo sabes, nos amanecemos con nuevos precios de la gasolina. Es increíble, es increíble. Es increíble lo que pasó con los adultos mayores con el tema de las vacunas. Es increíble lo que pasó con el tema de las vacunas VIP. O sea,
realmente lo que lo sostuvo fue el COVID. O sea, si no hubiera habido COVID, hubiéramos tenido varios episodios muy parecidos a los de octubre de 2019. Entonces, efectivamente, pues a Lasso le queda un país muy complejo. Aparte de todo lo que te digo, se necesitan cambios a corto, mediano y largo plazo, pero algo que creo que es clave y me parece que debería ser uno de los primeros temas de poner sobre la agenda del próximo presidente. Lograr un proyecto con acuerdos mínimos de gobernabilidad, y eso implica generar acuerdos con las principales fuerzas políticas, pero más allá de los políticos, me parece que estos acuerdos mínimos se deberían de generar con actores sociales y sobre todo, Jacinto, con la ciudadanía. O sea, hoy, con lo que acabamos de revisar de los datos del CNE, hoy estamos hablando que muchos millones te están diciendo que no. Además, a esos millones súmales también los que votaron por Arauz. O sea, te fijas, estás hablando que prácticamente la mitad del país no votó por ti. Y Lasso tiene que gobernar para el 100%, para todos los ecuatorianos. Entonces, efectivamente, insisto, se requieren acuerdos mínimos, se requiere un acuerdo de convivencia para efectivamente poder sacar este país adelante. Si no, va a ser muy complejo. Es cierto lo que estás argumentando, Alfredo. Cuando sumamos los votos de Arauz y los votos nulos y blancos, se llega a la conclusión de que el 70% de los ecuatorianos votaron en contra de Lasso y apenas el 30% en realidad votó a favor del nuevo presidente de Ecuador. Fíjate, aún peor, ni siquiera el 50%. Entonces, eso es grave. Eso es grave porque te digo, te puede generar problemas de gobernabilidad. Recordemos también, Jacinto, que esta asamblea va a ser muy parecido a lo que es el Ecuador. Vamos a tener una asamblea multicolor, multiétnica, ¿no? O sea, una asamblea muy dispersa, con distintas fuerzas. No va a haber mayoría, o sea, ninguno tiene mayoría. Sí hay bloques muy importantes, pero no hay como en otros años, como otros presidentes tuvieron, las famosas aplanadoras, y tú recordarás. Hoy va a ser una asamblea muy compleja, ¿no? Por eso insisto, se requiere en verdad sentarse con todas las fuerzas políticas, sentarse con todos los actores sociales, pero sobre todo, y lo vuelvo a repetir, con los actores ciudadanos, a generar acuerdos y agendas mínimas. Hoy las políticas públicas se tienen que construir junto a la ciudadanía, no de espaldas a la ciudadanía. Con la elección de ayer se repitió lo que pasó en el tiempo de Febres Cordero, cuando disputaban la presidencia Jaime Nebot y Abdalá Bucarán, y la gente decía, o nos salvamos o nos hundimos, y prefirieron hundirse con Bucarán. Él salió electo presidente y a los pocos meses lo votaron, y ahora también estaban en esa disyuntiva, o nos salvamos o nos hundimos con Lasso o con Arauz. Sí, de lado y lado, ¿no? O sea, hay que decirlo. O sea, por un lado había la preocupación, y tú lo sabes, de a lo mejor el tema Venezuela y de que regresara Rafael Correa y de que un poco todos estos escándalos, y lo pongo entre comillas porque tú sabes, han tenido anomalías de temas de corrupción, y por otro lado también, ¿no? El tema de Lasso, de tener un gobierno intolerante, de tener un gobierno que no esté abierto al diálogo, de tener un gobierno que se base en las distintas políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. O sea, al final un poco jugaron esas disyuntivas, ¿no? Entonces, y además, bueno, ahí hay otro dato también interesante, ¿no? Como tú bien lo sabes, casi siempre quien termina ganando aquí en Ecuador la primera vuelta termina perdiendo la segunda, ¿no? Como que hay ese maleficio, ¿no? Si tú recordarás, en esa campaña Nebot gana la primera vuelta, pero pierde en cambio la segunda, y así pasa. Correa, cuando gana su primera campaña contra Álvaro Noboa, Noboa gana en primera vuelta, pero en segunda gana, por ejemplo, ¿cómo se llama? Rafael Correa, ¿no? Entonces, es un tema tan interesante. Ya las elecciones siguientes, Rafael Correa ganaría, lógicamente, en primera vuelta, ¿no? Pero esa parte es importante. Se repitió el maleficio entonces, Alfredo. Se repitió el maleficio, ¿no? Pero insisto, me parece que hoy efectivamente el Ecuador debe de, yo creo que los políticos, y yo lo vengo diciendo desde la campaña, se tienen que reinventar. Nosotros los consultores nos tenemos que reinventar, y los ciudadanos también se tienen que reinventar, mi estimado Jacinto. Creo que los ciudadanos tienen que entender que esto no se puede reducir a solo el domingo de las elecciones. O sea, yo hace rato veía un meme muy bueno, ¿no? Decía, así como estabas emocionado por salir a votar y fue toda una fiesta, toda una algarabía, ojalá que así estés en tu casa
tendiendo tu cama, siendo honesto, educando bien a tus hijos, y eso es cierto, ¿no? O sea, si te fijas, a veces los ciudadanos, te digo, terminamos solo ejerciendo nuestra participación política los días de las elecciones. O sea, sería penoso que de aquí esperemos otra vez a 2 años para las seccionales. O sea, yo creo que el ciudadano en verdad debe de comprometerse. El otro día te cuento, me entrevistaban de una radio venezolana y me decían que ya prácticamente la sociedad no tenía arreglo, ¿no? Decían, somos sociedades corruptas, sobre todo los latinos, ¿no? Decía, ya no hay nada que hacer, ya es bien difícil cambiar. Yo les decía, estoy de acuerdo, nuestras generaciones para arriba, pues sí, ya estamos echados a perder, pero estas nuevas generaciones, Jacinto, estas nuevas generaciones que hoy se expresaron, que hoy nos están dando un claro mensaje, generaciones, por ejemplo, yo tengo una hija ambientalista, vegetariana, que incluso cuando hubo el tema de Lenin Moreno, con el tema de lo de las Galápagos, que más bien tuitearon para agradecer la ayuda de China por el tema de la COVID, y nunca alzaron la voz por el tema de la matanza indiscriminada por la pesca ilegal en Galápagos. Bueno, pues ella con muchos jóvenes hicieron un video reclamándole a Lenin Moreno, por ejemplo. Entonces hoy tú tienes una juventud, y por eso les decía a los amigos de Venezuela, ahí sí está el verdadero cambio, porque esta juventud en verdad es el futuro, ellos van a ser los que van a cambiar esta sociedad, o sea, y efectivamente te digo, la participación política debe ser de manera permanente. Y otra cosa también que me parece importante, creo que no hemos entendido que este país, que es pequeño, es efectivamente, como algún rato lo decía un eslogan, tiene muchos mundos, Jacinto, o sea, tiene muchos mundos, muchas culturas, son muchos pequeños países, no es lo mismo la costa, la sierra, el oriente, las Galápagos. Este país es maravilloso, pero si en verdad se manejara con la lógica, y tú has de conocer del Salinerito, de Salinas de Guaranda, a través de la lógica del padre Polo, que ojalá tuviéramos 24 padres Polos en todas las provincias del Ecuador, el Ecuador sería otra cosa. Qué pena, ¿no? Que tenemos en Carchi el tema de la producción de papas. ¿Sabes de dónde se importan las papas para todas las cadenas de comida rápida? Se importan de Asia. Qué vergüenza, ¿no? Cuando tenemos una de las provincias que es mayor productores o sea, es increíble, ¿no? Tú sabes lo cotizado que es el camarón, el atún, o sea, la rosa ecuatoriana, te digo, y no puede ser que no nos pongamos de acuerdo, no puede ser que no sepamos trabajar en equipo, no puede ser que no lleguemos a consensos, y son cosas tan simples, Jacinto, para que veas, o sea, es un tema muy cultural de los ecuatorianos, que no nos terminamos de poner de acuerdo. Yo, por ejemplo, muchas de mis generaciones que se graduaban del programa de consultoría política, ni siquiera eran capaces de poderse organizar para su fiesta de graduación, para que te des una idea, ni siquiera para la pachanga nos podemos poner de acuerdo. Entonces, en verdad, si tuviéramos, te lo digo, 24 padres Polo, pues sería el Ecuador otra cosa, ¿no? ¿Sabes cuánto vende el Salinerito al año? $14 millones. O sea, ¿te imaginas? Y es una pequeña población, yo creo que tendrá, no creo que ni 1,000 habitantes tendrán, ¿no? Bueno, pues para que te des una idea de cómo esa población a través de quesos, chocolates, artesanías, o sea, han innovado, han variado, han hecho productos específicos para pueblos o ciudades o países en Europa o en Asia, están vendiendo. O sea, no puede ser, te digo, que este país tan rico siga siendo lamentablemente gobernado por gente que no tenga las ganas, sobre todo el deseo de sacarlo adelante, pero junto a la gente, ¿no? Importante lo que tú dices, además, las grandes empresas que venden papas fritas deberían consumir la papa ecuatoriana, que es una papa deliciosa, la papa que se produce en el Carchi y en todo en el Ecuador también. Esta noche estamos conversando con el destacado consultor político Alfredo Dávalos. Alfredo, tengo un mensaje de Fausto Zambrano Zúñiga que dice: Alfredo, ¿podría decirse que correístas y morenistas están de salida o tienen todavía algún futuro? No, yo creo que morenistas, a no ser que el gobierno de Lazo les vaya a dar acogida, ojalá y no, me parece que en verdad uno de los temas que es fundamental es, así como hablábamos de esta asamblea plural, multicultural, multiétnica, me parece que el nuevo equipo de trabajo y todos los ministros que tiene que tener, bueno, ministras y ministros, porque como tú sabes, y nosotros desde la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos elevamos nuestra voz de protesta
y de manera enérgica, que era inaudito que en el Ecuador de los 16 binomios hubiera solo un binomio mujer y como 5 o 6 candidatas vicepresidenciales. Entonces, efectivamente, insisto, me parece que el morenismo ya está de salida, el correísmo no creo que esté muerto todavía, tienen un bloque muy interesante en la asamblea. Recordemos que hace algunos años se pensaba que Rafael Correa estaba muerto, yo siempre decía en distintos medios, ojo, no andaba muerto, andaba de parranda, pero me parece que esto que acaba de pasar, Jacinto, debe de prender las alertas en el correísmo, ¿no? O sea, creo que no solo en el correísmo, me parece que en el país y también en América Latina, ¿por qué no decirlo? Incluso en mi país, entender que ya se dejó atrás ese tiempo de los caciques, de los gamonales de Hacienda, de los líderes mesiánicos. Me parece que hoy es tiempo, insisto, de formar nuevos cuadros, de formar nuevos líderes, y en verdad ahí pues se tiene que recomponer pues lógicamente la izquierda, o sea, la izquierda tiene que entender muchos de sus errores, muchas de sus equivocaciones. Eso fue, y de manera objetiva te lo digo, fue alguno de los aciertos que sí tuvo la campaña de Arauz, reconocer en qué se equivocaron, pero también hubo muchas cosas que hicieron bien, ¿no? Y también hay que destacar ayer, aparte de lo que decíamos de este discurso de Guillermo Lasso, hay que destacar también, y lo digo de manera objetiva, hay que destacar la humildad y sobre todo la madurez de Arauz en reconocer la derrota. Y por qué no decirlo, también del propio Rafael Correa, que por primera vez le tocó en su vida aceptar que los resultados eran adversos y desearle lo mejor a Guillermo Lasso, ¿no? Y en cambio del otro lado sí me parece que a pesar de que fue un discurso muy interesante, esperanzador y todo, me parece que sí le faltó, y creo que con eso hubiera terminado por meter un tremendo golazo, le faltó también decirle y hablarle de alguna manera, felicitar a Arauz, ¿no? Felicitar a sus votantes, porque como decíamos hace rato, tiene que gobernar con todo el Ecuador, no solo con el 30% que tú señalabas que lo eligió, ¿no? Además que ahora la difícil tarea del presidente Lasso es que tiene que cumplir sus ofrecimientos, esto de vacunar en 3 meses a 9 millones de ecuatorianos, de traer bancos internacionales al Ecuador, bajar las tasas de interés. Ahora también ofreció que los ricos tienen que pagar más impuestos en su gobierno, lo cual, dicho en forma hablada, suena bonito, pero esperemos que eso se cumpla y que los ricos quieran pagar más impuestos en Ecuador, Alfredo. Sí, te digo, ayer y la retórica y el discurso fue muy bueno, ¿no? O sea, fue un discurso muy bueno, un discurso que genera esperanza. Por ejemplo, los colegas y amigos de Argentina y Paraguay me decían, bueno, ¿y cómo amaneció Ecuador? Digo, bueno, creo que hoy Ecuador amaneció con esperanza, amaneció con ese tema de cambio, amaneció con nuevas ganas, ¿no? Pero ojalá nos dure, ¿no? O sea, es lo que te digo, ojalá no sea por un par de días, ojalá que esta mentalidad de ganadora, esta mentalidad de cambiar la cultura, de no saber trabajar en equipo, del tema de la colectividad, ojalá. Y por otro lado, lo que tú dices, ¿no? El tema del gobierno. Lamentablemente, repito y lo vuelvo a señalar, queda un país prácticamente en estado de coma, y este país en estado de coma, pues efectivamente requiere medidas urgentes. Hoy la gente valora mucho aquellos políticos o políticas que toman decisiones y tienen carácter. Ve el éxito de Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, ella no le tembló la mano para decir, señores, o sea, se suspenden las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Aquí no es un tema de festejar, aquí es un tema duro, es un tema serio, ¿no? Y si hay que irnos a confinamiento, nos tenemos que ir a confinamiento. Yo sé que es otra realidad, yo sé que estamos hablando del primer mundo contra países como los nuestros, que tenemos problemáticas distintas, pero lo que te quiero decir, Jacinto, que hoy la gente valora mucho cuando los políticos, y sobre todo, si los políticos ya lo prometieron en campaña, o sea, que tomen decisiones y que tomen acciones, o sea, que efectivamente vean la forma. Yo alguna vez tenía un cliente que era alcalde de una principal ciudad de acá de Ecuador, ¿no? Yo he trabajado, como tú sabes, con varias alcaldías acá en Ecuador y varias prefecturas y también varios gobiernos de América Latina. Y este alcalde me decía, oye, Alfredo, pero es que no tenemos recursos, la anterior administración no nos dejó recursos. Dije, alcalde, ese no es el discurso.
y fíjate, es lo que pasó los 4 años de gobierno de Lenín Moreno, eso pasó los 4 años de gobierno con Augusto Barrera, echándole la culpa a Moncayo. O sea, yo le decía, si a usted lo eligen como líder, entonces usted tiene que ver la forma, o sea, y todos lo sabemos. Hoy hay el tema del financiamiento internacional, el Banco de Desarrollo, o sea, hay muchas maneras, y ahí es donde se ve la casta, ¿no? De los políticos o de las políticas, ¿no? Te digo, de tener la capacidad de tomar decisiones, y eso es parte del liderazgo, ¿no? Y ahora también creo que se acabó ya la muletilla esta de decir no se puede hacer nada porque la culpa es de Correa. Ahora ya tendrán que decir el señor Lazo, según dato, eso lo dice y yo creo que mejor tendría que enfocarse en trabajar en su gobierno porque tendría que decir la culpa es de Moreno. No, y si le echa la culpa, mi estimado Jacinto, a Moreno, le van a decir, pues acuérdate, Lazo es igual a Moreno, entonces su bloque, y eso también hay que decirlo objetivamente, su bloque fue puntal en muchas decisiones y acciones y está comprobado y uno puede ir a revisar las distintas leyes o reformas que se aprobaron en la Asamblea, pues contaron con el respaldo mayoritario de Creo. Entonces es así, o sea, lo peor que podría pasar es que empiece a echar la culpa. Y también en verdad, y ojalá por el bien del Ecuador, que no exista también una cacería de brujas, ¿no? Yo creo que a mí una de las cosas que me preocupaba, tanto de un lado como otro, que efectivamente existe una cacería de brujas, sobre todo sin los debidos procesos, ¿no? Como tú sabes y como bien dicen los amigos abogados, primero pues hay que demostrar la culpabilidad y mientras no se demuestre la culpabilidad, toda persona termina siendo inocente. Entonces, efectivamente, creo que, como bien lo señaló ayer Guillermo Lasso en su discurso, creo que tiene que ser un Ecuador de reconciliación, un Ecuador de recuperar la paz, el tema de las libertades, pero las libertades en todos los sentidos, ¿no? Ojalá, como tú decías, no solo sea retórico, o sea, libertades sexuales, libertades de los distintos grupos minoritarios que hay en este país, que fíjate que hoy casualmente, al igual que lo que pasa en la última elección de Estados Unidos, estos grupos minoritarios, aparte de los jóvenes que hablábamos, estos grupos minoritarios también hacen un compromiso, Lazo hace un compromiso con ellos, pues ojalá que no les dé la espalda. Yo tengo varias amigas y amigos de los grupos LGBTI en redes y todo, y ellos dicen, bueno, pues usted también ganó por nosotros, ¿no? Entonces te digo, ojalá no termine por darles la espalda, ojalá entienda que son tiempos modernos, que efectivamente tiene que haber toda una serie de libertades, y nuevamente, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que no me gustó de algunos periodistas que hoy también se han convertido en actores políticos, que hoy, que tanto han criticado, por ejemplo, el correísmo, hoy también estén ellos rompiendo fotografías de Rafael Correa. Me parece que, como bien decía mi abuelita, hay que pregonar con el ejemplo. Si a ti te molestaba que en anterioridad los gobiernos de Rafael Correa en las sabatinas hacían eso, y tú te quejabas de eso, me parece que hoy volverlo a hacer. O sea, te digo, creo que tenemos que dejar atrás, creo que tenemos que darle vuelta a la página, creo que tenemos que dejar atrás el rencor, las rencillas, la venganza, las ganas de querer hacer justicia por nuestra propia mano. Me parece que en este Ecuador de hoy, en este Ecuador tan complicado, en este Ecuador, como lo señalamos, con todas estas crisis que está viviendo, lo que necesita es que todos terminemos arrimando el hombro, ¿no? Tengo más mensajes, un mensaje de Gilmer Rivas que dice, saludos, una pregunta, ¿hasta qué punto el presidente electo podrá cumplir con ciertas ofertas de campaña, como por ejemplo generar créditos a los emprendedores, cuando viniendo de la banca privada no han dado muestras de esa sensibilidad? Sí, totalmente de acuerdo, y creo que ese fue uno de los grandes errores de este gobierno, mi estimado Jacinto, y también el amigo que nos sigue lo sabe. O sea, que efectivamente, a pesar de que se aprobó la ley humanitaria, y lo vuelvo a insistir, con el apoyo de la bancada de Creo, pues efectivamente los bancos se terminaron convirtiendo en una especie de chulqueros. O sea, yo ahorita, por ejemplo, a mí el Estado me debe y no puedo pagar mis deudas de la tarjeta como muchos ecuatorianos, y también préstamos para un negocio que también por la pandemia quebré, puse mi taquería y hoy lamentablemente ya no la tengo, ¿no? Entonces estoy debiendo al banco, estoy debiendo a las tarjetas. Y me escriben y me llaman 10 o 15 veces al día, y no es que no les quiera pagar, si a mí no me paga el Estado porque no tiene recursos, o sea, ese es el problema. Entonces, efectivamente, ojalá, insisto,
que no sea retórica, ojalá que en verdad, si lo hace, y todo lo que propuso, lo de las vacunas, lo que nos cuenta el amigo que nos está siguiendo, o sea, efectivamente lo de los créditos a microemprendedores, emprendedores, facilitar y agilitar todo el tema, se ha prometido también el tema del CERCOP, cambiar algunas cosas, o sea, si en verdad hacen los cambios que se han prometido, me parece que yo creo que vamos a tener pues un cambio muy interesante. Si todo queda a nivel discurso y retórica, ojo, ¿no? Ojo, porque ustedes saben, en Ecuador, yo una de las cosas que aprendí acá, que nunca había vivido en México, pues en Ecuador ustedes saben sacar presidentes, ¿no? O sea, aquí no se quedan tranquilos y cuando un presidente traiciona a la gente y sobre todo traiciona sus promesas y le engaña a la gente, pues no dura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hoy, insisto, con toda esta población que está rechazando a los políticos tradicionales, y fíjate, también aquí vale la pena también hacer el análisis, Jacinto, no solo rechazan a Lazo, rechazan o perciben, fíjate, a pesar de que Arauz era candidato joven, también ya lo toman en cuenta como parte del pasado, que pertenece al pasado. ¿Y cuál es el pasado? Rafael Correa. O sea, hoy la gente está pensando en nuevas líderes, nuevas figuras, está pensando en el futuro, ¿no? Entonces no hay que, insisto, hay que darle la vuelta a la página, hay que ver al futuro y hay que recomponer todo lo que hay que recomponer. En verdad, hoy Ecuador, nuevamente lo digo, necesita cambios urgentes, ¿no? Y si efectivamente esas propuestas de campaña son una realidad, pues va a ser un golazo para el gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Ojalá se dé ese golazo, Alfredo. Siendo mal pensados, podríamos decir que estamos viviendo un cambio de gobierno del centro a la derecha, o que estamos en Ecuador viviendo una especie de reelección de la misma derecha, ya que Moreno cogobernó con Lazo y con Nebot y también con Magdalá Bucarán. Entonces era un gobierno prácticamente de derecha el de Moreno, y ahora al continuar el de Lazo vendría a ser una especie de reelección o un continuar con un gobierno de derecha, Alfredo. Sí, yo creo que el gobierno de Moreno era un gobierno neoliberal y como tú bien dices, con mucho tinte de derecha. Insisto, veamos que ojalá este gobierno sea más plural, sea más abierto, sea más tolerante. Recordemos que también el gobierno de Lenin, tanto que se quejó del tema de la persecución y sobre todo muchos actores, fue un gobierno que también persiguió demasiado a distintos periodistas, a distintos actores, ¿no? Entonces me parece que en verdad, insisto, ojalá que sea, a pesar de que sea también un gobierno de un corte muy parecido, que sea una especie de continuismo, ojalá que en verdad existan cambios profundos, ojalá que en verdad muchos de los funcionarios que pertenecían primero al correísmo y que estaban también dentro del gobierno de Moreno, y muchos funcionarios que hoy son parte o ministros o fueron parte del gobierno de Moreno, insisto, por el bien del Ecuador y por evitar broncas de manera inmediata, ojalá que no estén presentes en el nuevo gobierno Guillermo Lazo, insisto, ojalá que sea un gobierno plural, que tenga mayoría de mujeres. Por ejemplo, hoy Biden ha dado un gran ejemplo al mundo. Ustedes saben, en Estados Unidos puso una gran cantidad de mujeres en puestos clave, en secretarías de Estado, y me parece que hoy sería bien interesante, ¿no? Que si no tuvimos a las mujeres como candidatas, hoy sería muy lindo tener la gran mayor cantidad de ministras, ¿no? O sea, me parece que sería clave. Pero insisto, este nuevo gobierno tiene que ser plural, tiene que ser diverso, tiene que ser multiétnico, se tiene que tomar en cuenta distintas culturas, distintas tradiciones, ¿no? Entonces me parece que es un gran reto, Jacinto, o sea, la verdad no la tiene fácil, ¿no? Es un gran reto y veamos, ¿no? Como bien dicen varios teóricos, veamos cómo le va en sus primeros 100 días de gobierno, ¿no? Que ahí es donde podemos empezar a darnos cuenta si efectivamente está habiendo cambios profundos, ¿no? Sí, y también haciendo una relación con Argentina, al ser asesorado Guillermo Lazo por Jaime Durán Barba, podríamos decir que estamos viviendo una especie de la elección de Macri en Ecuador con la elección de Lazo aquí en Ecuador, digamos. Bueno, hay algunas similitudes y algunas diferencias, similitudes empresarios, diferencias, el tema de las culturas, allá tienes una cultura
más de organizaciones políticas, sobre todo el tema y tú sabes, el tema del peronismo. Aquí no es que exista todavía o el velasquismo o que exista todavía el alfarismo, o sea, si bien es cierto, tendrán todavía sus adeptos y todo eso, pero no es que exista temas tan fuertes. Allá hay otro nivel de cultura política, otro nivel de movilización, pero te digo, sí hay algunas coincidencias, ¿no? Te digo, empresarios asesorados por Jaime Durán, donde también la campaña de ataque también fue clave, pero esta última vez en la elección de Macri la campaña de ataque no le funcionó, aquí en Ecuador sí funcionó, o sea, la campaña de mantener todo el tema del recuerdo vivo del correísmo, y se vio en el debate, ¿no? En el debate, te digo, creo que ahí empezamos a ver, yo creo que el debate nos empezó a narrar lo que iba a pasar las siguientes 2 semanas. Un Arauz que empezó muy bien, y no sé si recuerdas, y más o menos el tercer bloque se empezó a caer, y un Lazo que empezó muy mal, que incluso estaba descompuesto, no sonreía, y en estos intermedios que hacía el CNE, en estos videos que eran larguísimos y aburridísimos, se ve que le jalaron las orejas Durán y compañía, y ya veías un Lazo sonriente, y Lazo termina muy bien, y termina atacando con los temas que tenían que ver con el general Gabela, con la muerte de Fausto Valdivieso, con el tema de los DRUB, o sea, todos aquellos con el tema de las hidroeléctricas, todos aquellos temas donde la gente percibía con el tema de Manabí, de la refinería, del Pacífico, o sea, todos estos temas que al final, y ahí es donde Arauz empieza a caer, ¿no? Se empieza a descomponer. Entonces, si te das cuenta en estos últimos días, lo que empezamos a ver a través de muchas redes fue eso, ¿no? O sea, recordarnos como estos errores o esta etapa negativa del correísmo, ¿no? Yo considero que Rafael Correa fue un presidente que hizo muchos cambios para el Ecuador, sobre todo en todo el tema social, los hospitales. El otro día mi mamá se fue a vacunar y me dijo, oye, qué lindo el hospital. Y sí, pero no es obra de Lenin, ¿no? Por si acaso, es una obra que dejó Rafael Correa, ¿no? Entonces sí, pero también como todo ser humano, hubo muchos errores y grandes errores, ¿no? Y me parece que esa parte pues es importante pues entender, ¿no? O sea, de cómo efectivamente pues hoy les terminaron por pasar factura, ¿no? Alfredo, tengo más preguntas de las personas que están viendo la entrevista. Les agradecemos que estén viendo la entrevista. Un mensaje de Comandante Roya que dice: buenas noches, un saludo al invitado. ¿Se podría dar que los partidos Pachacuti y Izquierda Democrática hagan un solo bloque con la derecha en la asamblea, ya que en esta asamblea siempre votaron juntos? Además, he oído por ahí que la gente se siente temerosa por un posible feriado bancario, que es el fantasma que acompaña a Lazo. ¿Esto le podría causar algún problema para gobernar? Bueno, yo diría como la canción, mi estimado Jacinto, no haga caso a esa jugada, son rumores, hasta no ver, no creer. O sea, me parece que es importante, a ver, insisto, darle la oportunidad. Me parece que ya es el presidente electo, ya no hay nada que hacer. O sea, la gente que no votó por él, lo que tiene que entender, insisto, es que necesita de la gente para poder sacar a este país adelante, y del otro lado también, o sea, la necesidad, insisto, de que construir políticas públicas al lado de la ciudadanía. O sea, no hay vuelta atrás, es el presidente electo, el presidente virtual, así es el juego democrático. Insisto, yo creo que son rumores, así como los rumores que había de Venezuela, de la desdolarización, hasta no ver, no creer, y pues más bien lo que yo le pediría a la ciudadanía es eso, mantenernos vigilantes, mantenernos activos, o sea, no esperar a que pasen las cosas para que efectivamente, yo creo que, insisto, el papel y el rol hoy de la ciudadanía debe ser totalmente protagónico, ¿no? Y los ciudadanos lo que menos deben de dejar es permitir que los políticos hoy hagan de las suyas. Entonces, creo que sería, en esta época, pensar en un feriado bancario sería el acabose, ¿no? Porque cuando fue, recordemos, no había redes, ¿no? Hoy yo siempre digo, y esto lo repito en clases, lo repito en entrevistas, lo repito en conferencias, en distintos países, hoy el ciudadano termina teniendo el poder, estos aparatitos le han terminado dando el poder a los ciudadanos. O sea, hoy los políticos están vigilados, hoy los políticos es más difícil que cometan actos de corrupción, hoy todo sale a la luz, hoy todo se sabe, hoy es difícil mentirle a la gente porque al final, hoy por ejemplo, si alguien tuiteó de más, por ejemplo, o un error, una equivocación, ya queda ahí grabado en la red, por más que lo hayan borrado. Hoy el internet no perdona a los políticos, ¿no? Entonces, lo que yo le pediría a la amiga que nos sigue y nos escucha,
pues que efectivamente nos mantengamos alertas, nos mantengamos vigilantes y que si efectivamente pues no se cumplen todas aquellas promesas, pues en verdad ahí sí exijamos, en verdad ahí sí nos movilicemos, en verdad ejerzamos presión. Veamos, insisto, me parece que el escenario es muy complejo, es muy complicado, y en verdad lo que ella decía, o sea, en verdad se requieren, y yo lo he repetido bastantes veces en el programa el día de hoy, se requieren acuerdos mínimos, y estos acuerdos mínimos se requiere sentarse con Pachacutic, con la izquierda democrática, con los correístas, o sea, con todas las fuerzas, insisto, esta asamblea es única, o sea, esta asamblea nunca ha habido algo así, o sea, tenemos una asamblea totalmente dispersa, totalmente diferente, ojalá se destierre esta imagen del hombre del maletín, o las prebendas, o yo te doy tal cargo, tal ministerio para que votes, pero ahí es donde, nuevamente lo repito, ahí es donde nosotros los ciudadanos tenemos que ser clave. Acuérdense lo que pasó en esas famosas mesas de negociaciones de los indígenas con el gobierno de Lenin. Lo mejor que pudo haber pasado es que todos los ecuatorianos nos enteramos porque fueron transmitidas en vivo. Entonces, ojalá que estos acuerdos mínimos que estoy diciendo que se deberían de generar de manera inmediata, ojalá sean transmitidos en vivo, pero que además sean incluidos, insisto, actores sociales, actores ciudadanos, ¿no? O sea, que eso sería clave, pero que todos veamos que efectivamente todos los sectores, los políticos, ciudadanos y actores sociales estamos arrimando el hombro para sacar adelante a este hermoso país llamado Ecuador. En realidad, como dice Alfredo, el acuerdo que debe hacer el presidente electo Guillermo Lasso debe ser con los ciudadanos, un acuerdo ciudadano y más no con los políticos, porque debe pensar dos veces el presidente electo Guillermo Lasso en darle la presidencia, por ejemplo, al señor Quispe de Pachacuti, la presidencia de la Asamblea, porque eso yo creería que tendría que pensarlo dos veces y tratar de llegar a acuerdos con todos en la Asamblea para viabilizar que este país se reactive económicamente, en realidad venga la inversión extranjera y tengamos más trabajo para los miles de desempleados, Alfredo. No, pero yo te lo cambio, para mí sería un golazo, porque es la demostración que hoy los indígenas son una fuerza política importante, y hoy los indígenas dejaron de estar en ese oscurantismo que les hemos mantenido, y me parece que esa lógica que ha tenido el Ecuador, que yo, por ejemplo, en la última cumbre mundial de comunicación política en Cancún, México, yo decía, el racismo, la exclusión, todo el tema de negarles a los indígenas, no es la culpa de Rafael Correa, es un tema histórico. Entonces te digo, yo creo que sería muy interesante si en verdad Salvador Quispe fuera el presidente de la Asamblea, yo creo que sería un tema que daría cuenta de lo que te estoy diciendo, que es un nuevo país que está construido con todas y con todos. O también pensar, o sea, no solo Salvador Quispe, te digo, también por qué no pensar en una mujer, o sea, que encabece nuevamente la presidencia, que ya hemos tenido presidentas, pero más bien, te digo, yo creo que eso da mucho de qué hablar del nuevo gobierno que tenemos que tener, un gobierno multicolor, un gobierno que deje de lado la exclusión, que deje de lado el racismo, que deje de lado el tema religioso, o sea, tiene que ser un gobierno que sea realmente laico, o sea, me parece que si a pesar de que Ecuador, tú lo sabes, es un país católico, pero me parece que todos los dogmas religiosos deben de quedar de lado, porque Lasso tiene que gobernar para todos. Una última pregunta, Alfredo. Los escándalos en los que se vio inmerso el alcalde Jorge Yunda y su hijo Baby Yunda influyeron para que los quiteños y Pichincha voten contra Andrés Arauz. Sí, puede ser, puede ser. Recordemos que él fue asambleísta por Alianza País, podría ser uno de los temas, pero nuevamente, ¿no? Pues ahí la justicia tiene que decidir al final, pero sí, yo creo que es una hipótesis interesante pensar que tuvieron alguna incidencia en lo que pasó en Pichincha, ¿no? Creo que eso, lo que yo te decía hace rato, eso aunado a algunos otros escándalos de corrupción, y te lo vuelvo a recordar, la capital política es Quito, y me parece que Quito termina teniendo, cuando a Quito le traicionan, esa parte es importante, o cuando Quito les quita el respaldo, me parece que lo demuestra, y cuando Quito también al revés se quiere movilizar o quiere en verdad manifestarse, también lo hace, ¿no? Alfredo, ¿cuál sería una recomendación
tuya al presidente Guillermo Lasso como consultor político para sus primeros días de gobierno? Lo que vine señalando todo el programa, sentarse con todos los actores, pero más allá de los actores políticos, actores sociales y ciudadanos, y generar una agenda mínima, ¿no? Una agenda mínima con acuerdos de lo que se necesita. Aquí nos han expresado, y que creo que es la gran preocupación, el tema de la salud, el tema de las vacunas, el tema de los emprendedores, el tema de los empresarios, el tema de los estudiantes, el tema de la seguridad, que tú sabes está desbordada, y el tema social. O sea, es increíble hoy ir, por ejemplo, al centro de Quito, o estar por las calles de Quito, o en provincias como Carchi, ver la realidad que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. O sea, está desbordado el tema social. Entonces, insisto, para eso se requiere un gobierno plural, un gobierno multiétnico, te digo, dejar de lado el odio, dejar de lado el racismo, dejar de lado la venganza, dejar de lado las vendetas, dejar de lado las cacerías de brujas, y pensar en verdad construir un Ecuador de la mano de todos, ¿no? El presidente ofreció hoy total libertad de expresión, que iba, él sí, a archivar definitivamente la ley de comunicación. Esperemos que eso se concrete también. Y finalmente, Alfredo, agradecerte por este espacio, por esta entrevista que nos has concedido para comentar por qué se dieron los resultados electorales. Muchas gracias, Alfredo, por esta importante entrevista. No, Jacinto, gracias a ti. Un gusto, y pues como siempre a las órdenes, y un saludo y una buena noche a toda la gente que nos siguió. Seguimos en contacto. Una buena noche. Muchas gracias, Alfredo. Pronto estaremos con más entrevistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.